Darle la más cordial bienvenida a este webinario sobre manejo clínico del dengue. Esta actividad se hace en conjunto con la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA, y para esto nos acompaña hoy la doctora Alejandra Acuña, que ella es la Secretaria Ejecutiva de SECOMISCA. Doctora, por favor, sus palabras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente agradecer este espacio. Es importante. Bueno, ya yo creo que tuvimos un primer webinario, ahora vamos con el segundo, tal y como se plantea. Este es para el manejo clínico. Y yo quiero aquí destacar el trabajo que viene dándonos acompañamiento la OPS y los expertos de OPS para trabajar con todos y cada uno de ustedes en ese intercambio de conocimientos. Creo que aquí es importante porque probablemente en los países hay ya experiencias clínicas de manejo de dengue, pero bueno, aquí vamos a revisar y a compartir eso. Así que de mi parte, realmente un saludo muy rápido, muy cordial de parte de la SECOMISCA y que sepan que aquí estamos articulando y lo que corresponda con todos y cada uno de los países. Y bueno, y agradecer aquí a la doctora Liz Parra, que la tengo a la par, por este proceso de empezar a desarrollar estas acciones en pro de la salud de la población, de la salud de la población de la región del SICA. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Acuña, por sus palabras. Siempre es un gusto poder colaborar con usted. La OPS y SECOMISCA siempre han sido aliados y ahora ante esta situación del dengue que actualmente pasa en las Américas y ante un eventual aumento de casos en el segundo semestre por esta enfermedad en los países de Centroamérica y todos los países del hemisferio norte, es mejor estar preparado. Y en ese sentido es que estamos haciendo esta serie de webinarios que es, como usted mencionó, esta es la segunda parte de un webinario clínico, pero vamos a tener más actividades en otros temas sobre vigilancia epidemiológica, sobre control de vectores, sobre temas de laboratorio también que van a ser de mucho interés para los países de la región. Nos acompaña también la doctora Liz Parra, ella es asesora en temas de emergencia de salud para Centroamérica. Liz, por favor, unas palabras. Muchas gracias, doctor Gamaliel, doctora Acuña, un saludo. Como dijo, estamos acá al lado en una reunión justamente hablando del Reglamento Sanitario Internacional para Centroamérica, República Dominicana y Cuba. Yo quiero hacer un saludo muy especial a todos los participantes a este evento de los diferentes países y que se han conectado. Como ha dicho el doctor Gamaliel, esto responde y este segundo webinario responde a una serie de actividades de alistamiento y preparatorias para lo que se espera de brotes e incremento de casos de dengue en nuestra subregión, sumado a otras situaciones que están ocurriendo de movilidad humana, los efectos que puede generar el tema del fenómeno del niño. Entonces, cómo nos preparamos a nivel de los países, y este segundo webinar de manejo clínico pues va a ser muy importante. Y este es un atento saludo también de nuestra unidad de enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores y el programa de emergencias en salud, en nombre también del doctor José Luis San Martín, que es nuestro asesor regional de enfermedades arbovirales. Queremos invitarles a que sigan participando en estos webinars. Vamos a tener otras actividades al respecto y con esto esperamos que disminuyan, que no tengamos muertes, ¿no? Y que podamos actualizar también nuestros procedimientos, protocolos, lineamientos clínicos para el manejo de dengue en nuestros países. Así que con esto, doctor Gamaliel, muchísimas gracias y esperamos que sea de mucho provecho esta actividad en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Liz. Y antes de empezar la conferencia de hoy, indicarles que esto, como es un webinario, únicamente los panelistas tienen acceso a lo que es el uso de la cámara y del audio. Para los participantes, las personas que nos están acompañando, la audiencia,
Por favor, utilizar lo que es la función del chat si quieren enviar saludos o reportar algún problema de video o de audio. Y utilizar la función de preguntas y respuestas que está señalada como una Q y una A para hacer las preguntas a nuestro experto del día de hoy. Me gustaría presentar al doctor Clever Luz, para quien no nos pudo acompañar en el webinario pasado, que también dio el doctor Luz en la conferencia pasada. El doctor Clever Luz es originario de Brasil, él es médico, pediatra e infectólogo y tiene más de 20 años de experiencia en lo que es el diagnóstico clínico y manejo de enfermedades infecciosas. El profesor Luz es profesor asociado grado 4 del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Río Grande del Norte en Brasil y además es miembro del Grupo Técnico Asesor en Arbovirus de la Organización Mundial de la Salud y también es miembro del Grupo Técnico Asesor de Arbovirus de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Luz apoya a la OPS y a los países en diferentes actividades de capacitación en lo que es el desarrollo de documentos técnicos, incluyendo directrices o guías clínicas, así como en los procesos de evaluación de los programas nacionales de prevención y control que se hacen en diferentes países y territorios de las Américas. La verdad que es un gusto para mí siempre poder contar con el apoyo del doctor Luz y le cedo la palabra para iniciar la conferencia del día de hoy. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes y gracias Gamaliel y San Martín por la invitación para participar de este webinario que es muy importante hoy como una segunda parte complementaria a lo que se pasó la semana pasada. Entonces vamos a empezar porque hoy vamos a discutir un poco más aprofundizado la abordaje terapéutica para los casos sospechosos o de dengue que tenga signo de alarma o que tenga dengue grave. Recuerda que vamos a ver que hay casos de dengue prácticamente en todo el mundo. Todos los continentes registran casos, notifican casos de dengue. Que se pasa que vamos a ver que hay una gran movilidad de la población. Entonces la gente de Brasil va a Caribe, de Caribe viene a Brasil, la gente de América, de Latinoamérica va a África, de África va a Asia, etcétera, etcétera. Entonces debemos estar siempre preparados para enfrentar la introducción de un nuevo serotipo. Y vamos a ver a seguir por qué esto es muy importante. Porque un nuevo serotipo puede vir a producir una nueva infección, una infección secundaria. Y en general es en la infección secundaria que vamos a tener una posibilidad de una mayor gravedad. Entonces, en la primera parte de la presentación, vamos a comprender un poco la patogénesis. ¿O qué es la patogénesis? La patogénesis es el mecanismo de producción de una enfermedad. Toda enfermedad, infecciosa o no, tiene una patogénesis. ¿Cuál es la importancia de saber, tener conocimiento de una patogénesis? Porque permite a una mejor comprensión de la manifestación clínica de los enfermos. Entonces, vamos a empezar con la picadura de mosquito. Entonces, en el inicio, el virus es introducido en la piel del enfermo y va a producir una infección de las células dendríticas, de los macrófagos. Y entonces, va a haber una replicación inicial en el interior de estas células y va a haber una diseminación para los linfonodos satélites. Por ese periodo, no hay manifestación clínica y el enfermo en general está completamente asintomático y está en el periodo de incubación.
después de una replicación local u una replicación en los linfonodos, habrá una diseminación del virus en la sangre. Hay una replicación del virus en la sangre y también virá a ocurrir una amplificación inmune. Mira que ahora, cuando hay una diseminación del virus en la sangre, un montón de células se cambian y se tornan activadas. Entonces, hay una activación de los linfocitos CD4 más. Hay una activación de los linfocitos CD8 más. Hay una activación de células natural killer. Y hay una activación de los macrófagos. Mira que hay una gran producción de NS1. NS1 es una proteína no estructural del virus dengue. Y que hay también una participación, la presencia de virus jóvenes, que nosotros llamamos de virions. Entonces, mira, concomitante a una diseminación del virus, hay una activación del sistema inmune. ¿Qué se pasa? Hay una acción de los virus y hay una activación del sistema inmune en un montón de órganos. Mira que en el hígado puede haber daño. Y lo más importante es que la presencia de NS1 y la activación del sistema inmune puede producir un daño funcional a endotelio. Y cuando hay un daño funcional a endotelio, hay una salida de la parte líquida de la sangre, del interior del vaso, para el tercer espacio. Entonces, cuando vemos un enfermo grave por dengue o que tiene signo de alarma, el significado clínico es que en la patogénesis certamente estará ocurriendo la salida de la sangre, de la parte líquida de la sangre, de intravascular para extravascular. ¿Qué se pasa? Que el enfermo empieza a perder una gran cantidad de líquido y puede desarrollar un choque y otra manifestación clínica. Entonces, en general, no hay como se hacer una intervención en la cascada inflamatoria del enfermo. No hay cómo introducir, como se hace con COVID, en la introducción de anticitocina. Nosotros solo podremos agir sobre la fuga capilar, básicamente. Y ahora, ¿qué se pasa? Es que hay prácticamente dos partículas virales. Una partícula viral que puede sufrir una neutralización de anticuerpos específicos. Entonces, habrá una neutralización del virus. Todavía, si hay anticuerpos contra el serotipo anterior, los anticuerpos van a hacer una ligación del virus y va a facilitar la entrada del virus en el interior de monocitos. Y cuando los virus entran dentro de los monocitos, ¿qué se pasa? Que incrementa la replicación viral. Y cuando hay un incremento de la replicación viral, hay un estímulo a gran actividad inflamatoria. Hay un estímulo a gran producción de citocinas proinflamatorias. Entonces, de una forma un poco parecida con lo que se pasa con COVID. En COVID tenemos un primer periodo de viremia y después empieza un periodo de inflamación. En dengue, los dos problemas son concomitantes. La gran cantidad de viremia más una reacción inflamatoria muy importante. Entonces, para comprender en gráfica un poco más lo que se pasa con los enfermos con dengue. Entonces, mira que acá hay dengue hemorrhagic fever, que es un término que no se utiliza más. Sustituimos dengue hemorrhagic fever por dengue grave. Entonces, en el inicio, antes de la manifestación clínica, por tanto, en el periodo de incubación, hay una replicación viral. Esta replicación viral se hace donde hay la picadura de mosquito. Después, una diseminación para los linfonodos regionales y después una diseminación en la sangre. La diseminación en la sangre en general se hace hasta el día 5, el día 7 de la infección.
Mira que estamos a tener una diseminación del virus en la sangre y posiblemente también en órganos internos. Entonces, hay una viremia. La viremia tiene una duración de como que en torno de 5 días. Y cuando tenemos la viremia, en general, hay síntomas. En los casos de dengue, como que metade de la gente que se queda infectada por el virus desarrolla síntomas durante la viremia. Y un poco después de la diseminación de infección, hay una posibilidad de desarrollo de una forma grave de dengue, que nosotros conocemos como dengue grave. Mira, que en el inicio de la infección hay una activación de una respuesta inmune inespecífica, que es producida por la producción de interferón, de activación de células natural killer. Y todos nosotros sabemos que el interferón es muy importante para el control de la actividad antiviral. Todavía hay también una activación de los linfocitos de tipo T, y que durante una infección secundaria, la activación de los linfocitos T se hace un poco más temprana que la activación de linfocitos T cuando hay una infección primaria. Entonces ya vamos a ver que la distinción entre la infección secundaria y la infección primaria cuanto a la activación de linfocitos T es que en la infección secundaria la activación de linfocitos T se hace como que antes y muy más alta que durante la infección primaria. Y nosotros sabemos, disculpa, que cuando hay una activación del linfocito T, en general hay una producción de citocinas. ¿O qué es citocinas? Citocinas son proteínas producidas por los linfocitos T que incrementan la respuesta inflamatoria del enfermo. Entonces, cuando vemos un enfermo en infección primaria, podemos suponer que la activación del linfocito T se hace un poco más después y también un poco menor do que en la infección secundaria. Y también hay un cambio cuanto a la producción de anticuerpos por parte del huésped. En la infección primaria, en general, la producción de anticuerpos se hace después del día 5. Entonces, hay una producción de anticuerpos específicos y hay una producción de anticuerpos no específicos. Los anticuerpos específicos son los anticuerpos homotípicos y los anticuerpos no específicos son anticuerpos heterotípicos. Entonces, após una infección primaria por dengue, el enfermo no va a desarrollar una nueva dengue por 1, 2, 3, 4 meses. Hay un momento que, en general, después de 3, 4 años, cuando el enfermo va a desarrollar una infección secundaria que podrá producir una infección muy más grave. Entonces, lo que se pasa que en la infección secundaria hay un incremento muy más temprano de la gran cantidad de anticuerpos. Lo que se pasa es que esta producción de anticuerpos no se produce contra el serotipo que está a producir la infección ahora. La producción de anticuerpos se hace contra los serotipos que hay producido la infección primaria. Entonces, si los anticuerpos producidos en el inicio de la infección secundaria no tienen la capacidad de neutralizar el serotipo actual, ¿qué va a pasar? Es que este anticuerpo no va a hacer neutralización, todavía puede hacer una facilitación de la invasión del virus en el interior de monocitos. A esto decimos que es un incremento de la viremia produzido, causado por los anticuerpos. Eso que se conoce como ADE, Antibody Enhancement. Entonces, en la infección secundaria hay una mayor viremia porque hay anticuerpos que no neutralizan el virus y facilitan la entrada del virus al interior de monocitos. Entonces, mire la distinción. En la infección secundaria, activación de células T, la inmunidad celular está muy más activada y muy más temprana
En la infección secundaria, la cantidad de anticuerpos es muy más alta que la infección primaria y se hace de una forma muy más temprana. Y acá podemos ver la distinción entre la infección primaria por el virus dengue y la infección secundaria por el virus dengue. En la infección primaria por virus dengue tiene una incubación igual al periodo de incubación de la infección secundaria. Es que la producción de la proteína no estructural tipo 1, NS1, se hace de una forma muy clara hasta el día 5, 10, 6 después de la viremia. Lo que se pasa es que en la infección secundaria hay un incremento del anticuerpo de su clase IgG, y que en la infección primaria la producción de IgG, que es neutralizante, se hace después del día 5. Entonces, por esta razón, lo que vemos es cuando el enfermo tiene inmunoglobulina de su clase IgG, en general no tiene más viremia. Entonces, la viremia es controlada por la producción de anticuerpos IgG. Y que también el control de la viremia se hace por la producción de anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM son producidos de una forma muy más rápida. Son conocidos como anticuerpos T independientes. Entonces, si produce IgM, que va a neutralizar un poco los virus, y si produce IgG, que va a neutralizar toda la viremia, y el enfermo se queda bien. ¿Qué se pasa? Que en la infección secundaria hay un incremento concomitante de IgG durante la viremia. Y lo que se pasa es que esta IgG no neutraliza, todavía facilita la entrada del virus al interior de la célula, entonces va a incrementar la viremia y va a incrementar la actividad inflamatoria. Entonces, si hacemos la comparación en la infección primaria y secundaria, la inmunidad cero específica es duradera. O sea, si me quedo infectado por el serotipo 1, por toda la vida no voy a quedar infectado por el serotipo 1. Todavía puedo me quedar infectado por el serotipo 2, por el serotipo 3 o el serotipo 4. La inmunidad heterotípica, que es una inmunidad contra los otros serotipos que se produce después de la infección primaria, es temporal. O sea, cuando se pasan unos meses o años, puedo me quedar infectado por otros serotipos. Entonces, 1 o 2 años después de la infección primaria, puedo tener un nuevo riesgo de infección por un otro serotipo. Y los anticuerpos van a funcionar como amplificadores de la viremia. Entonces, en la infección secundaria, la marca de la infección secundaria es que yo voy a desarrollar una viremia muy más alta. Y la cinética de los anticuerpos en la infección secundaria, como lo vimos en el diapositivo anterior, es distinto de la infección primaria. Entonces, los títulos máximos de anticuerpos tienen una relación IgM-IgG más baja. ¿Por qué? Porque en la infección secundaria hay una producción incrementada de IgG en relación a la IgM. Por eso que cuando estamos delante de un enfermo en infección secundaria por dengue, hay la posibilidad de los testes serológicos que buscan la IgM contra el virus dengue sean no reactivos. ¿Por qué son no reactivos? Porque en la infección secundaria no hay una gran producción de IgM específica para el nuevo serotipo. Entonces, lo que se pasa es que es una respuesta anamnésica. O que es una respuesta anamnésica es que muy rápidamente hay un incremento de una IgG cuando hay una segunda infección. Entonces, los niveles de anticuerpos específicos del virus dengue son muy más altos en la última parte de la viremia en la infección secundaria. Entonces, que también puede se pasar es que puede desarrollar complexo inmune y cuando yo tengo complexo inmune, se puede activar el complemento. Y la activación de complemento puede ir también a producir daño importante en el cuerpo y el enfermo puede desarrollar una forma grave. Sería como que una segunda explicación para la gravedad en la infección secundaria.
la baja concentración de anticuerpos contra el serotipo do vírus que está a producir la infección secundaria estão presentes antes da exposição ao vírus. Como resultado, a infecção dependente de anticorpos poderia ocorrer temprano na infecção secundária por dengue. Então, é sempre uma condição imunológica para a produção de uma infecção mais grave. Todavia não é somente isso, porque há fatores virais. Por exemplo, se me quedo infectado por el serotipo 2, dependendo de genótipos, em geral, posso desenvolver uma enfermidade mais severa. Então, se em sua cidade, em seu país, em sua província, há a circulação do dengue serotipo 2, devemos quedar atentos para buscar a possibilidade de uma enfermidade grave el enfermo que se queda infectado por el serotipo 2. Claro, pode haver uma infecção por serotipo 2 sem desenvolvimento de uma forma grave de enfermidade. Todavia, é o mais prevalente. Dentre os 4 serotipos de dengue, é o serotipo que mais produz de forma grave. A idade é importante, porque, classicamente, a forma grave de dengue é uma enfermidade pediátrica. Todavia, o que se passa em Latinoamérica é que há montão de casos graves, montão de casos que pode produzir a defunção, a morte do enfermo, que se produzem em adultos, em especial em adultos maiores. O risco de infecção também pode ocorrer em los niños que têm idade compreendida entre os 6 meses e os 12 meses. São niños que têm alto risco porque ha recebido anticorpos por via transplacentária de sua mamã. Então, mira, temos 2 grupos pediátricos com a possibilidade de desenvolvimento de uma enfermidade grave. Os niños que têm como que 5, 6, 7 anos de idade e também os niños muito pequenos com 6 meses a 12 meses. E todos os 2 grupos têm que ter uma infecção secundária. Há uma relação com o estado nutricional, que é uma discussão onde se diz que os niños ou adultos desnutridos não têm um menor risco de desenvolver uma forma grave da enfermidade. Todavia, o que temos em Latinoamérica é uma epidemia de obesidade. E os obesos, de uma forma clara, têm uma chance maior de desenvolver uma forma grave. Não há agora tantos desnutridos como havia 30, 40 anos atrás. E também um componente genético, onde os blancos têm um risco maior de desenvolver uma forma grave do que os negros. Recorda, quando dizemos uma forma grave de dengue, é uma forma onde houve a fuga capilar, a salida da parte líquida da sangre do interior do vaso para o terceiro espaço. Não é necessariamente todos os enfermos graves. Então, claro, pode haver uma pessoa que desenvolve uma miocardite, um dano renal grave, uma encefalopatia, um fallo hepático, e isso é também uma forma grave de dengue. Há outros aspectos da patogenia da enfermidade. A diátese hemorrágica. O que é a diátese hemorrágica? É alargamento do tempo de coagulação e pode estar relacionada a diversos fatores, como a vasculopatia e também a trombocitopenia. Então, se um enfermo tem 40, 50 mil plaquetas, de uma forma clara, pode desenvolver sangrado, e esse sangrado pode ser muito importante. E também pode haver a produção de anticorpos que cruzam de proteínas virais que cruzam com fatores relacionados à coagulação, produzindo o surgimento de petequias, pero não o desenvolvimento de shock. Então, o que se passa é que um enfermo com dengue pode ter petequias. O mecanismo de petequia seria a produção de anticorpos contra fatores da coagulação e que não estão relacionados à gravidade da enfermidade. Todavia, é muito importante buscar a petequia. O que estaria relacionado à gravidade do enfermo é o dano vascular com salida da parte líquida do interior do vaso para o terceiro espaço. O que se passa no hígado, uma ação direta do vírus sobre os hepatocitos que pode produzir necrose, ou seja, a digestão das células do hígado, ou também a apoptose, que seria a morte programada das células do hígado.
Isso pode ser imunomediado. El virus también tiene una acción sobre las células de Kupffer. Entonces, mira, que en la patogénesis de una forma grave de dengue, que decimos dengue grave, puede ser la salida de la sangre de intravascular para el tercer espacio. Todavía también otros factores pueden estar relacionados como factores directamente relacionados al virus. Algunos genotipos del serotipo 2, algunos marcadores del huésped, como por ejemplo la edad, como ser blanco o negro, y también otros factores como sea la producción de anticuerpos contra factores de la coagulación. Entonces, la patogénesis y la fisiopatología de la dengue grave y la dengue con signo de alarma es muy compleja, y que nosotros debemos hacer es tener en cuenta que debemos siempre hacer una busca por esos enfermos graves. Es que, mira, que la fuga capilar no es un daño capilar estructural, todavía es un daño funcional, es una vasculopatia, no es una vasculite. Ese incremento de la permeabilidad capilar, mira, es transitorio. Recuerda, es transitorio con una rápida resolución y no hay una patología residual. Entonces, ¿qué se pasa? Es cuando vemos un enfermo con una forma, con signo de alarma, o cuando vemos una forma grave de dengue. La manifestación de gravedad puede ser transitoria, como que 12, 24, 36, 48 horas. Y hay una rápida resolución. Entonces, si empiezo una terapia para este enfermo, en un poco de 12, 24, 36 horas, voy a tener que cambiar, porque hay una disminución de la vasculopatia y el enfermo empieza a producir una reabsorción de líquidos, y la reabsorción de líquidos, conjuntamente con una infusión de líquido que no fue parada, puede producir una hipervolemia, y vamos a discutir un poco más para frente. En general, hay la gran cantidad de fuga capilar, de la fuga de plasma, ocurre días después del pico del nivel de proteína en inyección. Entonces, hay un incremento de la viremia. ¿Por qué hay incremento de la viremia? Porque los anticuerpos producidos contra la infección anterior facilita la entrada del virus al interior del monócito, haciendo una gran replicación. Y luego, después de una pequeña disminución de la viremia, es que hay inicio de la forma grave de la dengue. Entonces, en resumen, dengue es una enfermedad que discutimos en la semana anterior, una enfermedad que produce fiebre, dolor de cabeza, mialgia, artralgia, leucopenia, prueba de torniquete positivo, rash. Y hay una otra forma de dengue, que es una forma que se sigue al enfermo con dengue. En la otra forma de dengue es dengue con signo de alarma. O que es un signo de alarma? El signo de alarma es un signo clínico o de laboratorio que, cuando están presentes en la efervescencia de la fiebre, nos informa que el enfermo puede vir a desarrollar una forma grave de dengue. Y hay la dengue grave, que hay una definición específica de caso, y que es completamente distinta de la manifestación clínica de dengue. Y el manejo de dengue con signo de alarma y el manejo de dengue grave es un manejo completamente distinto. Y nosotros debemos conocer el mecanismo de la enfermedad y o que puede marcar el riesgo o a gravedad para el enfermo. Alguna manifestación, a pesar de hemorrágica, no son marcador de gravedad, como son la petequia. El enfermo con dengue puede desarrollar petequia, por ejemplo, en día 7 de enfermedad, y en general eso no marca una gravedad. ¿Qué debemos buscar en todos los enfermos sospechosos de dengue? Signo de fuga capilar. Porque si hay fuga capilar, la fuga capilar puede ser un marcador de signo de alarma. Todavía puede ser un marcador que el enfermo está ya a desarrollar un shock. Entonces, debemos buscar si la fuga capilar está produciendo un disturbio
u una alteración hemodinámica. Y mira, que debemos siempre hacer, siempre basarse en los aspectos clínicos. No hay necesidad de prueba laboratorial para hacer la distinción de dengue con signo de alarma y de la dengue grave. La distinción de las 3 formas de presentación de la infección por el virus dengue se puede hacer solamente con base en la epidemiología y en la manifestación clínica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reconocer un caso de dengue con signo de alarma o un caso de dengue grave? Debemos hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. ¿O qué es una buena historia clínica? Es una historia donde marcamos el inicio de la enfermedad. Entonces, debemos saber cuándo fue el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, en qué día de enfermedad el enfermo se encuentra. Porque si el enfermo está en el día 1 de enfermedad, es muy poco probable que el enfermo vaya a desarrollar una forma grave de dengue en el día 1. Todavía, si el enfermo está en día 3, en día 4 o en día 5 de enfermedad, de una forma clara puede estar a desarrollar una forma grave. Una buena historia clínica tiene que tener la secuencia de los síntomas. El síntoma inicial de la enfermedad dengue en general es la dor lumbar. La dor lumbar y que después empieza la fiebre, que tiene la dolor de cabeza, la dolor retroorbitária, la mialgia y la artralgia. Y debemos hacer un buen examen físico. ¿Por qué sería un buen examen físico? Hacer la toma de los signos vitales, la toma de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si el enfermo tiene signo de gravedad, debemos tomar a cada 15 minutos. Un buen examen físico tiene que hacer la toma de los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura axilar usolingual, por ejemplo. Debemos tomar la frecuencia respiratoria. Y si hay un cambio en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria o en la temperatura, en general, este enfermo puede estar a ser clasificado como dengue con signo de alarma o un dengue grave. Mira, que debemos involucrar todo el equipo de salud en manejo del caso. Dengue no es una enfermedad del médico y también no es una enfermedad de la licenciada y también no es una enfermedad del técnico de enfermería. Dengue es una enfermedad de todo el equipo de salud, incluso la gente que trabaja en laboratorio, incluso el servicio social del hospital que va a hacer la comunicación por la gente. Entonces, toda la gente debe estar capacitada a manejar el enfermo con dengue. Si no hace eso, habrá muertes, habrá defunciones. Y siempre, en especial para los médicos y la licenciada, debemos correlacionar los achados clínicos con la patogenia y con la fisiopatología de la enfermedad. Mira, si el enfermo tiene, por ejemplo, manifestación hemorrágica en el día 1 de la enfermedad, en general no sería dengue. La enfermedad que produce eso es una infección por Neisseria meningitidis, una meningococcemia. Entonces, si el sangrado es un sangrado digestivo en el día 2, un sangrado importante, en general no es dengue, sería una hemorragia digestiva porque el enfermo tiene una enfermedad ulceropéptica y por eso está sangrando. Então, devemos sempre compreender o que se passa com o enfermo, haciendo la correlación con la patogenia. Dengue es una enfermedad que complica en el día 3 hasta el día 6 en general. Y el shock se desarrolla en este periodo. Y muy raro, el enfermo tiene shock por más que una vez. Y acá una tabla donde podemos ver la distinción entre los variados la variada clasificación de dengue. Y vamos a recordar, hay el caso que sería como el dengue clásico, que decimos que es un dengue sin signo de alarma. ¿Por qué decimos que es dengue sin signo de alarma? Porque debemos buscar los signos de alarma. Entonces, solo puedo afirmar que es un caso de dengue sin signo de alarma si busco los casos de signo de alarma y no los hallo. Si no hay signo de alarma,
Entonces, dengue sin signo de alarma. Que es una persona que ha visitado o que vive en una zona de transmisión de dengue y que tiene fiebre de 2 hasta 7 días de evolución y que tiene 2 de más siguientes manifestaciones: náusea y vómito, rash, dolor de cabeza o dolor retroorbitária, mialgia, artralgia, tiene una prueba de torniquete positiva y mira que hay un marcador laboratorial que es la leucopenia. Si un enfermo tiene fiebre por 2, 3 días y tiene 3.000 leucocitos, glóbulos blancos, en general es leucopenia y es un marcador de dengue. Y debemos hacer, claro, de una forma clara, el diagnóstico diferencial. Y hay casos con dengue con signo de alarma. ¿O qué es el signo de alarma? El signo de alarma son marcadores clínicos o también laboratorial, que si están presentes cuando hay una efervescencia de la fiebre, marcan la posibilidad de una evolución para shock o para gravedad. Mira que la fiebre en los casos de dengue tiene que tener una duración de 3, 4, 5 hasta 7 días. Y cuando hay una disminución de la fiebre, en general en cualquier enfermedad infecciosa, en general hay una mejora del enfermo. No es compatible, no es esperado que el enfermo tenga una disminución de la temperatura, una disminución de la fiebre y se agregue otro signo clínico. Eso no se pasa en ninguna enfermedad. Una enfermedad infecciosa que tiene fiebre, cuando hay una disminución de la fiebre o si hay un desaparecimiento de la fiebre, el enfermo se queda bien. En dengue con signo de alarma, eso no se pasa. Entonces, si el enfermo tiene dengue, en el día 4, el día 5, la fiebre se va y él está completamente bien, el dengue terminó, está encerrado, está cerrado el caso de dengue. Todavía si hay una dolor abdominal intensa o si tiene una dolor a palpación del abdomen, y si la dolor abdominal es intensa y sostenida, esto es un signo de alarma. Necesitamos solamente de un signo de alarma para clasificar el caso de dengue como dengue con signo de alarma. Entonces, cuando decimos que tenemos que tener una buena anamnese, no es solamente marcar que hay dolor abdominal, debemos marcar que es una dolor abdominal intensa y continua, sostenida, o cuando hacemos el exame físico, vemos que hay una dolor a palpación del abdomen. Eso es suficiente para marcar el caso de dengue como dengue con signo de alarma, si la temperatura ayer era como que 39 y hoy es 37,8. Y si tiene dolor abdominal, es un caso de dengue con signo de alarma. Si tiene vómitos persistentes, como que 3 vómitos en una hora, ¿por qué el vómito es importante? Porque si hay vómito, no logro hidratar al enfermo. Y si no hidrato, el enfermo va a poder producir una deshidratación con shock. Si detectamos clínicamente, por una imagen, o acúmulo de líquido, el líquido está acumulado en la cavidad pleural, en el pericardio o en la cavidad abdominal. Entonces, cuando empieza el acúmulo de líquido en la parte posterior del abdomen, se hay un estímulo a unas terminaciones nervosas y es por eso que se pasa una dolor abdominal intensa y continua. Entonces, en todo enfermo con dengue, que está en la efervescencia de la fiebre que no mejora, debemos hacer un exame clínico del abdomen muy cuidadoso y debemos buscar la presencia de ascites. Y cuando hacemos la ausculta cardíaca, si vemos que las bullas están disminuidas en la intensidad de sonido, eso puede ser un abafamiento de las bullas y es un marcador de líquido en la cavidad de pericardio. Entonces, acúmulo de líquido en pericardio por una disminución de la intensidad de sonido de las bullas, la disminución del murmullo en la base del pulmón, en general pulmón derecho, o la presencia de ascites, una dolor abdominal intensa, es un marcador de acúmulo de líquido. Y eso no es un caso de dengue, es un caso de dengue con signo de alarma. Otro aspecto muy importante, el sangrado de mucosa. Si hay sangrado de mucosa, como una mucosa del tracto digestivo, un sangrado intestinal bajo, un sangrado digestivo alto, un sangrado de encía, todo son sangrado de mucosa
ese son sangrado de mucosa que se pasa durante la efervescencia de la fiebre, es un signo de alarma. Si el enfermo, en general los niños, tiene letargia o si se queda irritado, eso de una forma clara es un signo de alarma. Otro aspecto muy importante, porque lamentablemente hay unidades de salud donde no se toma la presión a la medida de la presión arterial. En los casos sospechosos de dengue, debemos hacer la toma de la presión arterial con el enfermo en la cama y pedimos para se quedar de pie y hacemos la medida de la presión. Entonces, el enfermo tiene una disminución de la presión arterial sistólica cuando estaba sentado y se toma de pie, o se está deitado y se queda de pie, es una hipotensión postural. Y si es una hipotensión postural, debe ser interpretado como siendo un signo de alarma. Es muy importante en los niños hacer la medida de la hepatomegalia. Y la hepatomegalia, por más que 2 centímetros, es un marcador de alarma. Y también, si el enfermo desarrolla un incremento progresivo del hematocrito, es también un marcador que la parte líquida de la sangre está a salir para el tercer espacio, para la cavidad abdominal, para la cavidad pleural o espacio pericárdico. Mira, que debemos siempre hacer un checklist para chequear todos esos 8 signos de alarma. Entonces, si no hay signo de alarma, que clasifico como dengue sin signo de alarma. ¿Ok? Entonces, mira, es muy importante. Estoy a hacer una consulta, una cita de un enfermo sospechoso de dengue. Y necesito clasificar el caso. Para ser clasificado sin signo de alarma, debo checar, buscar los signos de alarma. Entonces, si no hay signo de alarma, es porque es un caso de dengue sin signo de alarma. No es dengue sin signo de alarma sin hacer la busca de los signos de alarma. Y la dengue grave es una forma de dengue con claro signo de gravedad. El choque es la principal característica de la gravedad por la infección de virus dengue. El choque es percibido por la disminución de la presión arterial sistólica. Lo que se pasa en dengue es que hay un incremento de la presión arterial diastólica. Entonces, el enfermo con dengue puede desarrollar choque con 95 sobre 75 milímetros de mercurio. Entonces, si el enfermo tiene choque porque tiene un retraso del llenado capilar, porque tiene una disminución de la presión arterial sistólica por abajo de 65, o porque tiene una disminución de la presión de pulso, esto es choque. Recuerda que los niños tienen una resistencia mayor contra el choque. Entonces, el niño está bien, y se desarrolla un choque, se choquea muy rápidamente. Si el enfermo tiene una dificultad respiratoria, recuerda que decimos, es muy importante la toma de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es como algo que debe ser en máximo 24 incursiones por minuto. Y si el enfermo tiene una frecuencia respiratoria de 30, asociada a la presencia de tiraje intercostal, tiene que ser marcado como una dificultad respiratoria y clasificado como dengue grave. Si el enfermo tiene un sangrado grave, según la evaluación del médico, es claro, una hematoquesia o un sangrado digestivo alto, es una forma de dengue grave. O si tiene un daño hepático importante, transaminase por acima de 1000, una miocarditis, una encefalitis, una encefalopatía, isso é um compromisso orgânico grave. Então, devemos sempre buscar os marcadores clínicos de gravidade ou os marcadores clínicos de signo de alarma para poder classificar como dengue sem signo de alarma. Então, a consulta, a cita de um enfermo com dengue é uma consulta muito demorada. Então, como a discussão de hoje é uma discussão del grupo B2 y el grupo C. ¿O qué es lo grupo? El grupo es la categoría de intervención. Entonces, después de clasificar al enfermo con dengue, vamos a comprender la categoría de intervención. La categoría B2 está reservada para aquellos casos de dengue con signo de alarma. La categoría C es los enfermos con
dengue grave y que ya discutimos. ¿Dónde podemos tratar, dónde podemos manejar los enfermos de categoría B2 y dónde podemos manejar los enfermos con categoría C? En hospital o en unidades de dengue. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer muy rápidamente la administración de líquidos por línea venosa. Líquidos por infusión venosa. No podemos tratar los casos de dengue con signo de alarma por reposición de líquido por vía oral. Claro, si no hay cómo hacer una infusión de líquido por línea venosa, vamos a empezar una reposición por vía oral y hacer la traslado del enfermo de la unidad de salud, donde está una unidad de primer nivel, para una unidad de mayor complejidad. Todavía no debemos retardar la infusión de líquido por vía oral, porque ya empezamos el tratamiento. Todavía jamás tratar un grupo B2 en una atención básica de la salud. Y el grupo C, que tiene choque, que tiene sangrado grave, o que tiene un compromiso grave de órganos, debe ser tratado en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, y es un caso de extrema urgencia, porque si no empezamos el tratamiento inmediatamente, el enfermo puede evolucionar para una defunción. Atención, es muy importante tener ese concepto. La presencia de una comorbilidad puede agravar el curso clínico de la infección por virus dengue. En general, los adultos mayores que desarrollan una forma grave de dengue son adultos mayores con diabetes, con hipertensión arterial sistémica, que tienen una cardiopatía, que tienen una enfermedad pulmonar, que tienen un daño renal, que tienen un daño fallo hepático. Entonces, mira, cuando hay una combinación de enfermedad para toda la infección, para todas las enfermedades infecciosas, en general el enfermo va a desarrollar una enfermedad muy más grave. Eso es muy importante tener en mente. Para hacer una cita de un enfermo de 18 años de edad, sin comorbilidad, que tiene dengue, en general va a desarrollar una dengue sin signo de alarma. Todavía, claro, puede desarrollar una forma grave de dengue. Mas, cuando hace una cita de un enfermo que tiene 80 años, que tiene una cardiopatía, que tiene hipertensión arterial, que tiene diabetes, en general, hay una chance mayor de desarrollar una infección grave por dengue. Y mira que la infección por dengue es una infección normal y que va a ser agravada por la presencia de la comorbilidad. Entonces, cuando hacemos una consulta, un enfermo sospechoso de dengue, debemos hacer dos consultas, dengue y la comorbilidad. Entonces, si tiene diabetes, por ejemplo, debemos hacer la toma de la glicemia capilar. Si es un enfermo que tiene un fallo hepático, una cirrosis, por ejemplo, debemos hacer un laboratorio para ver la función del hígado. Atención, los cambios de la manifestación clínica se puede hacer de una forma muy rápida, como por ejemplo, en pocas horas, en 12 horas. Entonces, haz una consulta de un enfermo por mañana, a 7 de mañana, y el enfermo está relativamente bien, está con fiebre, mialgia, artralgia, y por la tarde desarrolla una dolor abdominal importante, y por la noche puede estar desarrollar un shock. Entonces, se dice que la dengue es una enfermedad dinámica. ¿Por qué es dinámica? Porque cambia su forma, en general, para gravedad, en una forma muy rápida. Entonces, los enfermos con dengue tienen que sufrir una evaluación muy frecuente. Y si este enfermo no puede ser evaluado frecuentemente, por ejemplo, si vive lejos de la unidad de salud, tiene que ser ingresado en hospital para se poder monitorear este enfermo. Hay una regla básica cuando hacemos el manejo de dengue. Debemos observar la alza térmica, la curva térmica. Y cuando hay una caída de la temperatura, entonces mira que es distinto de toda otra enfermedad. O que decimos a la mamá cuando el niño tiene fiebre? Si hay una persistencia de la fiebre, por favor, volte à unidade de saúde para ser reconsultado. E em dengue, que vamos dizer? Quando há uma diminuição de temperatura e se o enfermo tem algum signo de alarma,
que debemos tener en la cabeza, como se dice acá en Brasil, tener los signos de alarma en la cabeza o hacer un cartaz en la unidad de salud. Toda la gente, las licenciadas, los médicos, tienen que saber los signos de alarma. Entonces, si hay un signo de alarma conjuntamente con la disminución de la temperatura, un cambio de actitud deberá ser adoptado para el manejo del paciente, porque se cambia la clasificación de dengue para dengue con signo de alarma. Y dengue manejo como grupo A y dengue con signo de alarma manejo como grupo B2. Entonces, la medida de la temperatura corporal es obligatoria, juntamente con toda la toma de todos los signos vitales y el tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar tiene que ser por abajo de 2 segundos. ¿Qué hacemos? Hacemos una comparación. ¿Cómo está mi llenado capilar y el del enfermo? Pongo los dos dedos juntos y hago una compresión en mi dedo y el dedo del enfermo y lo comparo el tiempo de llenado capilar. Si hay un retraso, hay un incremento del tiempo de llenado capilar, en general el enfermo tiene una más perfusión periférica. Este enfermo tiene choque y si tiene dengue es un choque por dengue. Entonces, los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y el tiempo de llenado capilar debe ser una regla básica para todos los enfermos sospechosos de dengue. Y en el expediente del enfermo que está haciendo la consulta, tiene que haber un espacio para el tiempo de llenado capilar. La presión arterial en dengue es un marcador importante del choque. ¿Por qué es un marcador importante del choque? Porque debemos siempre hacer la toma de la presión de pulso. ¿O qué es la presión de pulso? Es la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Y que debe ser siempre por acima de 20 milímetros de mercurio. Si la presión de pulso es 20 o menos, el enfermo está con choque por dengue. Y es muy difícil, cuando hacemos visita en la unidad de salud, en la atención básica, encontrar el registro de la presión de pulso. El incremento del tiempo de llenado capilar, ya lo comentamos, y la medida de la presión arterial tiene que ser una toma frecuente. No podemos tomar una vez al día la toma de la presión arterial. Tiene que hacer a cada 30 minutos, o a cada hora, o a cada 15 minutos. Y también el patrón respiratorio. No es solamente la frecuencia. Tenemos que medir la frecuencia, claro. Todavía tenemos que buscar la presencia de un esfuerzo o también una dificultad respiratoria. O que es la presencia de tiraje, por ejemplo, es un marcador de dificultad respiratoria. Y para tal, debemos pedir que el enfermo tire la camisa para poder hacer el examen físico completo. Y, claro, observar la presencia de derrame cavitario, que sería la dimensión del murmúrio vesicular en la base del pulmón, y en general hay una maciez cuando hacemos la percusión, y en general el derrame cavitario está localizado a la derecha. El nivel de conciencia, es muy importante el nivel de conciencia. Todo enfermo con dengue tiene que tener un Glasgow de 15. Repito, todo enfermo con dengue tiene que tener un Glasgow de 15. No es para enfermos de dengue tener una sonolencia, una dificultad de abrir los ojos, una dificultad de mantener una conversación con el médico o con la licenciada. Entonces, el enfermo está bien. 6 horas, 12 horas después, si queda desorientado o confuso, es una disminución de la avaliación de la respuesta verbal. Y la capacidad motora tiene que ser toda normal. Entonces, el enfermo con dengue tiene que tener un Glasgow de 15. No puede tener nada menos que 15. Porque si tiene algo menos, puede estar desarrollando una encefalitis o más frecuentemente una encefalopatia. O que es una encefalopatia? A encefalopatia es un daño al sistema nervioso central producido, por ejemplo, por un bajo débito cardíaco, por una hiponatremia, por una hipoglicemia, que puede ocurrir en especial en los niños con dengue. Entonces, podemos utilizar de una forma muy simple la escala de Glasgow para marcar el nivel de conciencia del enfermo. ¿Y cómo voy a manejar el enfermo con dengue?
El manejo del enfermo con dengue debe seguir siempre las guías. Hay muchas guías. Todavía recomendaría que utilizase las guías de Organización Panamericana de Salud. Son guías de muy fácil uso. Son guías que tienen algoritmos. Son guías que son actualizadas y revisadas con una muy gran frecuencia. Entonces, si en su país no hay una guía actualizada en manejo de dengue, por favor, haga una visita a la página de OPS y puede bajar las guías que están ahí, los enderezos, las ubicaciones, y si baja las guías, se puede consultar de una forma muy fácil. Hay guías en español, hay guías en inglés también, que pueden ser consultadas. Y mira, es muy importante el manejo del enfermo con dengue. Por favor, no me faça tratamientos contraindicados, como por ejemplo, el uso de corticosteroides. Hacer una transfusión profiláctica de plaquetas, no se hace nada de eso. El enfermo tiene 50.000 plaquetas, tiene que hacer una transfusión. No se hace transfusión de plaqueta para dengue. No se hace una medicación intramuscular. Y en las guías tiene toda la contraindicación que debe ser evitada. Sería la malpráctica médica. Entonces es importante saber o que hacer y todavía es importante también saber lo que no hacer en los casos enfermos por dengue. Y entonces vamos a clasificar el enfermo, la categoría, clasificar y verificar la categoría de intervención. El grupo A y el grupo B1 vimos en la semana pasada, un poco B2 y C. Entonces, siempre buscar los signos de alarma o los signos de gravedad. Entonces, primero, buscamos los signos de gravedad, si no hay, buscamos los signos de alarma, si no hay, es que clasificamos al enfermo como B1 o grupo A. No hacemos la clasificación de A y esperar que el enfermo desarrolle signo clínico para B2. Debemos buscar siempre los signos de alarma o los signos de gravedad. Entonces, sería acá un algoritmo para los grupos B2. Los grupos B2 es el grupo que tiene signo de alarma. Y este enfermo tiene que ser remitido a un hospital o a una unidad de dengue. ¿Por qué? Porque requiere la administración de líquidos intravenosos. Entonces, si es un adulto mayor o si tiene una comorbilidad, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia, un fallo renal, debemos buscar algoritmo para dengue con signo de alarma o que tiene comorbilidad o un adulto mayor. De una forma clara, no podemos hacer una gran infusión de líquido para un adulto mayor, porque este adulto mayor puede desarrollar un edema pulmonar. En general, vamos a hacer, si no es un adulto mayor, si no tiene comorbilidad, podemos hacer la infusión de cristalloide en la velocidad de infusión de 10 mililitros por kilo en una hora. Entonces, si es un hombre que tiene 80 kilos, hacemos 10 ml por 80 kilos, 800 mililitros en una hora. Y hacemos una reevaluación. Si el enfermo se queda mejor, ya hubo una disminución de la dolor abdominal, no hay retraso del llenado capilar, el enfermo está bien, podemos hacer una reducción para la próxima hora, para las próximas 2 a 4 horas, para una velocidad de 5 hasta 7 mililitros por kilo por hora. Entonces, si infundimos 800 mililitros en una hora, podemos hacer una reducción para 400 mililitros para 2 horas a 4 horas. Entonces, sería 400 mililitros para 4 horas. 4 vezes 4 é 1.600 mililitros, más 800 mililitros, dá como que 2.400 mililitros. Mira que quando temos um enfermo com dengue com signo de alarma, vamos que fazer algo como 2 litros, 4 de líquido de solução salina em um período de 5 horas. É um tratamento muito rápido para compensar a saída de líquido de intravascular para extravascular. Se o enfermo melhora, então hacemos uma nova diminuição da velocidade de infusão. Não há uma suspensão da infusão venosa. O que há é uma progressiva diminuição da velocidade de infusão se o enfermo se queda melhor. Desaparece o sino de alarma, não desenvolve hipotensão, etc, etc. Hasta que depois de uma grande infusão de líquido, hacemos uma redução
para 2 mililitros por kilo por hora y se continúa hasta que dure la extravasación y el enfermo esté bien. Mira, ¿cómo vamos a hacer un ingreso del enfermo en un hospital o una unidad de dengue? En general, podemos hacer toma de amostras para comparar el hematocrito, etcétera, etcétera. Entonces, mira que la velocidad de infusión es muy rápida y se pone una gran cantidad de líquido. Y este enfermo no está chocado, tiene solamente los signos de alarma, tiene marcador de que puede evolucionar para choque. Si el enfermo no desarrolla una mejora clínica, entonces hacemos una nueva infusión de 10 mililitros por kilo en una hora. Si no mejora, hacemos hasta una tercera carga de 10 mililitros por hora. Entonces sería un hombre de 80 kilos, sería 800 mililitros, más 800 mililitros, más 800 mililitros, 8 veces 3, 3.000, 8 veces 3, 2.400 mililitros en un periodo de 3 horas. Entonces, recuerda, siempre una gran velocidad de infusión. Y si el enfermo no desarrolla una mejora, deberá ser cambiado para el grupo C. Entonces, o que es la mejora clínica? Un desaparecimiento de los signos de alarma. Una mejora de la sintomatología general. Los signos vitales que deben ser tomados a cada hora, estables. El enfermo tiene una diuresis normal o un incremento de la diuresis. Debe tener pelo menos 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, tiene 80 kilos, debe tener 1 mililitro, 80 ml de orina por hora. Una disminución de hematocrito o el enfermo está en el nivel basal. Entonces, el hematocrito de este hombre tiene, por ejemplo, 50% y ahora está en 43%, el enfermo está bien. Todavía si tiene 50 y ahora tiene 55, el enfermo no está bien. Entonces, debemos hacer la reposición, el monitoreo del enfermo. El ideal sería tener el hematocrito. Todavía si no hay, podemos hacer el manejo de una forma clara, baseado solamente en la manifestación clínica. Si el enfermo es un enfermo con comorbilidad, ¿qué son las comorbilidades más frecuentes? Un daño renal, una insuficiencia cardíaca, algo de ese tipo. Entonces, debemos ser un poco más cuidadosos en la reposición de líquido para que no produzamos una iatrogenia, un edema pulmonar. Entonces, vamos a hacer 5 mililitros por kilo en una hora. Es como que la mitad del líquido que hacemos si el enfermo no tiene una comorbilidad. Y hacemos una evaluación clínica. Si el enfermo está mejor, bajamos para 4, en 2 a 4 horas. Si está mejor, bajamos para 3 y bajamos para 2. Recuerda que no es frecuente encontrarnos, detectarnos una prescripción médica de esta manera. En general, el médico hace una prescripción, 2.000 mililitros de solución salina cordial abierto. Entonces, hacemos un edema pulmonar en el enfermo. Si el enfermo no tiene mejora clínica, vamos a mantener de una forma igual lo que hicimos anteriormente, que era 10 mililitros por kilo y ahora 5 mililitros por kilo. Y hacemos lo mismo, 1, 2, 3 repeticiones. En el algoritmo anterior hacemos 1, 2, 3 repeticiones, 3 infusiones de 10 mililitros por kilo. Aquí hacemos 3 infusiones de 5 mililitros por kilo. Entonces, si el enfermo no mejora, no hacemos disminución. Si el enfermo mejora, hacemos la disminución de la velocidad de infusión. La mejora clínica es lo mismo que se pasa anteriormente. Y si no hay hematocrito muy rápido, podemos hacer el manejo solamente con base clínica. Y si el enfermo tiene grupo C, si tiene signo de shock, ¿qué debemos hacer? Mira, los signos vitales a cada 5 a 30 minutos. En general, 15 minutos es suficiente para detectar a la mejora o el agravamento del enfermo. Los signos vitales son presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria,
la temperatura y el tiempo de llenado capilar. Claro que la temperatura no necesitamos tomar a cada 15 minutos. Todavía debemos tomar para poder detectar una hipotermia en esos pacientes. Entonces, el enfermo que tiene dengue grave o que tiene shock hipovolémico, porque en la dengue el tipo de shock que se desarrolla es un shock hipovolémico. Si tiene comorbilidad, es una mujer embarazada o adulto mayor, entonces el manejo debe ser individualizada y monitorear el enfermo. Es una variación. Si no tiene comorbilidad, si no es una mujer embarazada, si no es un adulto mayor, mira, que hacemos 10 mililitros por kilo en el grupo B2. Grupo B2, adulto mayor, metade, 5 mililitros por kilo. Si es grupo C, hacemos una infusión de 20 mililitros por kilo en un tiempo muy más corto, 5 a 30 minutos, porque hay shock. Y si hay mejora clínica, hacemos siempre la disminución para 10 mililitros por kilo, si mejora 5 a 7 mililitros por kilo, y así se sigue, hasta que mantemos 2 a 4 mililitros por kilo por hora, por un periodo de 24 hasta 48 horas. Todavía, si se queda choqueado, debemos hacer una repetición de la misma velocidad de infusión. Y si persiste shock, hacemos hasta una tercera infusión de líquido. Siempre la misma cosa. Una infusión, 2 infusiones, 3 infusiones. Y si el enfermo continúa chocado, debemos evaluar la función cardíaca y también empezar la infusión de aminas adrenérgicas. Entonces, debemos siempre hacer. Hay una discusión si delante del choque, luego después de la infusión de líquido, iniciamos la infusión de aminas. Es una discusión de la gente de la UCI. Evaluar la condición médica concomitante y estabilizar la condición de base, como por ejemplo una diabetes, la cuestión de la presión arterial. Y si hay también riesgo de una acidosis persistente y el riesgo de hemorragia, porque en general el enfermo tiene una plaquetopenia que puede producir una hemorragia abdominal sin exteriorización. Entonces, muchas veces hay necesidad de, por ejemplo, si el enfermo está chocado, tiene hematocrito muy bajo, de hacer la infusión de glóbulo rojo, de una hemotransfusión. Entonces, muchas veces podemos hacer, si el enfermo está grave, si no responde a la infusión de líquido de solución salina o solución de Hartmann, podemos hacer una infusión de coloide durante las primeras 24 horas de tratamiento. Y claro, este enfermo tiene que ser tratado en una unidad de terapia intensiva. Entonces, recuerda, grupo B2, infusión 10 mililitros, 10 mililitros, 10 mililitros, adulto mayor con comorbilidades 5, 5, 5. Ese es grupo C, 20 mililitros, 10 mililitros, 5 a 7 mililitros, si todo está bien. Si no está, 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos. Podemos hacer hasta 3 infusión de líquido y después vamos a discutir el uso de amina y el uso de coloide. En general, cuando el enfermo no responde a la infusión de líquido, es un enfermo muy grave y hay una gran posibilidad de evolución para defunción. Entonces, recuerda que los adultos mayores, por un daño cardíaco que pueden tener, pueden necesitar de un volumen menor de líquido. Y debemos hacer una hidratación cautelosa y observar la respuesta marcada por la mejora clínica, en especial la diuresis y la estabilización de los signos vitales de los adultos mayores. Después de pasar el choque o los signos de alarma, el enfermo inicia una fase de recuperación. En general, la fase de recuperación, el enfermo es después de 72 horas de la fase crítica, donde hay una reabsorción de los líquidos que salieron de intravascular para el tercer espacio. El enfermo empieza a comer, hay una mejora de los síntomas gastrointestinales y la hemodinámica está bien. Y se empieza una importante diuresis. Lo que se pasa es que si mantenemos la velocidad de infusión incrementada, puede haber una hipervolemia. Entonces, si el enfermo está hipervolémico, puede desarrollar un edema pulmonar. Entonces, podemos nos guiar por hematocrito. Si el enfermo tiene hematocrito de 50, haz una infusión rápida de líquido porque es un grupo C. Y ahora está con hematocrito de 42. Está bien. Podemos hacer la retirada de la infusión, el enfermo se queda bien.
Si hay una disminución de 50 para 42 y el enfermo tiene incremento de la frecuencia respiratoria, está en edema pulmonar, debemos utilizar diurético, por ejemplo, si tiene una presión arterial estabilizada. Y si el enfermo tiene 50 y ahora tiene 42 y tiene una disminución de la presión arterial, en general es un sangrado digestivo que ainda no logramos ver la melena o la hematemesis o la hematoquesia. Entonces podemos jugar con estas posibilidades en los enfermos con dengue. Todo podemos encontrar en las guías de la OPS o de los países. Muchas gracias. Son aquí en Brasil 3:18. Vamos a parar por acá. Estamos abiertos a las cuestiones. Gracias. Muchas gracias, doctor Clever, por su excelente exposición. La verdad que siempre es un gusto poder escucharlo y aprender de usted. Hoy cubrimos o abordamos lo que es el manejo del dengue, tanto para los casos de dengue con signos de alarma y dengue grave. Tenemos algunas preguntas en el chat y mencionarles que hoy también tuvimos full capacidad de participación en el Zoom y tenemos la transmisión simultánea también en el canal de YouTube. La primera pregunta, doctor Clever, se hizo de manera anónima y preguntan de cuál es la frecuencia de colecistitis alitiásica asociada a dengue con signos de alarma. Es muy frecuente. Si hacemos ultrasonido, en general detectamos como si fuera una inflamación. No es una inflamación, es un edema de la pared de la vesícula, que en general está asociado a un dolor abdominal muy importante. Entonces, jamás hacer una cirugía para solucionar ese problema, y es muy, muy frecuente si hacemos el ultrasonido. Tal vez completar un poco para esta pregunta. Hay algunos estudios que se han realizado en este aspecto y varía. En los casos de signos de alarma y los casos incluso de dengue grave se reporta una totalidad de hasta el 60% de estos pacientes llegan a presentar este edema de la pared vesicular. Entonces, tal como mencionó el doctor Clever, es bastante frecuente. En algunas ocasiones el dolor y el estudio puede simular, ¿no?, a incluso un cuadro quirúrgico, y por eso hay que tener mucho cuidado y hacer una buena interrogación y un examen físico. La segunda pregunta, doctor Clever, es ¿cuántos días después de la infección del virus inician los síntomas? En general, de 2 hasta 7 días es el periodo de incubación. Todavía puede la infección empezar hasta 2 semanas después de la picadura de mosquito. Después de eso, en general, se acepta que no hay la posibilidad de desarrollar dengue. Entonces, en general, 2 a 7 días hasta el límite máximo 2 semanas. Listo. Hay una tercera pregunta del colega Juan Mieles, y él pregunta en cuanto a la inmunidad activa, pasiva y cuadro clínico, ¿qué tan efectiva es la vacunación contra el dengue? La vacuna, dejo con el doctor Gamaliel para hacer comentar. La vacuna, teníamos una vacuna primera que no está más a ser utilizada, y ahora tenemos una segunda vacuna, la Qdenga, en Brasil se dice Qdenga, que es una vacuna que está licenciada acá en Brasil y que tiene un efecto protector, pero pienso que necesitamos de más estudios de campo para conocer la real eficacia de la vacuna de dengue. Mas me parece promissora. Mas deixaria com o Dr. Gamaliel porque es una posición oficial de OPS. Sí, solo para completar, la posición oficial de la OPS en cuanto a lo que es la Dengvaxia, que es la primera vacuna que salió al mercado, es que todavía no se recomienda su uso para o su implementación en lo que son los programas nacionales de vacunación. Y con la segunda vacuna más próxima a salir al mercado, que es de Takeda, tanto la OMS como la OPS actualmente están estudiando los resultados de la vacuna que fueron proveídos por la industria, en este caso Takeda, y una vez que hayan analizado y estudiado, habrá un comunicado oficial en cuanto a la postura de esta vacuna. La siguiente pregunta, doctor, la hizo Byron Aquino, y él pregunta: ¿el uso de la presión arterial media
para el monitoreo del paciente con dengue con signos de alarma o dengue grave? ¿Es útil? ¿Cómo se interpreta la presión arterial media? La presión arterial médica tiene una fórmula para se calcular donde se toma la presión sistólica y diastólica, se aplica una fórmula y hay una tabla en la guía de OPS donde tiene la presión arterial médica de acuerdo con la edad de cada enfermo. Es una tabla compleja de hacer la presentación. Todavía está en la guía de OPS. Entonces, si la presión arterial media, que toma la presión arterial diastólica, porque hay una discusión que no hay espacio aquí para comentar, que la presión arterial diastólica y la presión arterial media son más fidedignas del choque en los enfermos que son ingresados en UCI. Entonces, todavía para detectar el choque, podemos de una forma práctica en la atención básica, porque ¿qué necesitamos? El enfermo con dengue, con signo de alarma, o el enfermo con choque de dengue, por dengue, está en la atención básica y precisa ser transferido para ingresar en una unidad de dengue o en una unidad hospitalaria o en una UCI. Entonces, para que no percamos tiempo haciendo este cálculo, podemos tomar la presión de pulso, que tiene que ser más que 20. Todavía la presión arterial media es muy útil. La siguiente pregunta la hizo John Buitrago y él pregunta que si la trombocitopenia se considera un signo de alarma. No, todavía no. La trombocitopenia, el enfermo puede estar muy bien con un reconto plaquetario de 40,000, 50,000. Claro, si tiene una plaquetopenia muy severa, podemos ingresar en el hospital, mas de una forma clara no se establece como signo de alarma. Para completar esto, porque siempre ha sido una polémica sobre la trombocitopenia como signo de alarma, y la trombocitopenia, a pesar de que no es un signo de alarma, como le dijo el doctor Kleber, porque tampoco no puede dictar la conducta en cuanto al manejo de líquidos. O sea, ningún médico puede hacer la administración de líquidos basado en los valores de las plaquetas del paciente. Sin embargo, lo que refleja la trombocitopenia es si la enfermedad sigue activa o no. Si hay un descenso de las plaquetas, te está diciendo que la enfermedad sigue activa, y cuando comienzan a subir, te está diciendo que la enfermedad ya no sigue activa. La siguiente pregunta dice: los pacientes con dengue con signo de alarma o dengue grave que llegan a un puesto o centro de salud deben de ser referidos de inmediato a un hospital. ¿Cuál es la conducta correcta? Debe ser transferido, sí. Debe empezar el tratamiento porque puede tener una posibilidad de infusión de líquido, vía líquido por vía oral. Debe ser transferido inmediatamente para un hospital o para una sala de dengue. A veces hay casos donde la municipalidad establece una sala para dengue, donde todos los enfermos con dengue son transferidos para allá. Sí, transferir. La siguiente pregunta la hace Javier Almache y él dice: ¿por qué, si la patología como tal es la fuga de plasma por aumento de la permeabilidad vascular, no se trata un poco antes con el uso de vasoactivos, antes de sobrecargarte líquidos y antes del choque? Es decir, el uso de vasoactivos antes de que el paciente se choque. No se hace vasoactivo antes del choque. El uso de vasoactivo está indicado para los casos con choque y que puede haber una discusión, si puede ser conjuntamente con la infusión de líquido, un poco después de la primera infusión de líquido o después de la tercera infusión de líquido. Hay una discusión con la gente de UCE cómo hacer la infusión de aminas vasoactivas. Todavía hacer amina vasoactiva antes del choque no hay sentido, porque el enfermo tiene una vasculopata y la salida de líquido de intravascular para extravascular, todavía no hay un daño hemodinámico. Es apenas un marcador de riesgo para el choque. Entonces, no hay una vasoplegia antes del choque. No sé si se dice vasoplegia. 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 Hay otro comentario, pregunta, dice: he tenido pacientes pediátricos obesos que al segundo día de la enfermedad presentan signos de alarma, que es dolor abdominal. ¿Qué tan frecuente ha encontrado usted en su experiencia este tipo de casos? No es tan frecuente, no es tan frecuente. Acá en Brasil nosotros tenemos una epidemia de obesidad
Todavía en los niños no es tan frecuente la obesidad y con dengue, porque tiene que tener una combinación de factores. Tiene que ser un niño obeso que desarrolla dengue, que desarrolla choque. Entonces, no es tan frecuente. En general, la experiencia es una experiencia personal. Los casos que vi de choque no se ocurrió en niños tan obesos. Mas es una característica de la población. No sé lo que se pasa en otros países de Centroamérica. Hay otra pregunta, vamos a leer 3 preguntas más. Dice, ¿qué experiencia tiene con biomarcadores para predecir gravedad por dengue? Se ha planteado el calcio sérico, entre otros. No hay biomarcadores, como más o menos lo que se pasó con SARS-CoV-2, con COVID-19. Entonces, los marcadores como ferritina o la linfopenia, la proteína C reactiva, no son marcadores utilizados. Hay la posibilidad de marcadores, claro, de citocinas, etcétera, etcétera, mas son estudios científicos, no son en la práctica médica. No hay marcador de laboratorio, excepto el hematocrito. Y a mí me gustaría completar aquí su respuesta indicando el valor que tienen los signos de alarma. De los 8 signos de alarma propuestos para los casos de dengue, solo uno de ellos es de laboratorio, que es el hematocrito, los demás son clínicos. Y en la revisión sistemática que realizó la Organización Panamericana de la Salud y que salió publicada en las directrices de manejo clínico del 2021, se reforzó el valor que tienen estos signos clínicos para predecir gravedad. Entonces, como pueden haber otros tipos de biomarcadores que tienen que usar laboratorio, el valor clínico de los signos de alarma es muy útil, están respaldados por la evidencia y son de fácil interpretación y no necesitan de un laboratorio para el médico para poder hacer el manejo del paciente. La siguiente pregunta, vamos a leer 2 más. ¿Qué efectos adversos debo de vigilar con el uso de coloides? ¿Hay alguna contraindicación? Por principio, no hay una contraindicación absoluta. Lo que se pasa es que cuando hace coloide en el enfermo, hay una posibilidad de transducción de las proteínas para espacio alveolar. Entonces, puedo incrementar el edema pulmonar, etc. Todavía es una recomendación en los casos donde ya hicimos 3 infusiones de líquido rápido, hicimos ya inicio de aminas vasoactivas y podemos hacer el uso de coloide. ¿Qué se pasa en especial con dengue? Que cuando hacemos una infusión muy grande de coloide, todo el coloide va para el líquido acítico. Y el líquido acítico se queda como una gelatina. Entonces, en terapia intensiva, el coloide puede migrar para el alvéolo pulmonar. En dengue en especial, el coloide migra para el líquido acítico. Entonces, todo que infundimos va para el líquido acítico. Todavía hay casos extremos donde tenemos que utilizar coloides como una medida heroica. Y la última pregunta, hay más, pero ya estamos un poco sobre el tiempo. La última pregunta que vamos a hacer es, dice Flor Muñoz, ¿los pacientes alérgicos pueden desarrollar más dengue grave? Pienso que no hay la alergia no es un marcador de riesgo para los enfermos con dengue. Donde me recuerdo en la literatura, no es un marcador. Lo que no sabemos hasta ahora, no sé si Gamaliel tiene una información o otra persona que esté participando como panelista, si la gente que hace uso de inmunobiológico, porque ahora hay un montón de personas que utilizan tocilizumab, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si esto es un factor de riesgo. Todavía se utiliza un MABI, en general tiene una comorbilidad, una artritis reumatoidea, tiene un lupus eritematoso sistémico. Entonces, es una comorbilidad y como tal es un riesgo para dengue grave. Listo. Hay más preguntas, pero no queremos sobrepasarnos del tiempo. No nos queda más que agradecerle, doctor Kleber, por su apoyo siempre a estos procesos de entrenamiento y educación continuada que hacemos. Recordarles a los a los participantes, a todos los que están aquí conectados, que vamos a enviar la presentación de este webinario y del webinario anterior a los correos electrónicos con el cual ustedes hicieron el registro de este webinario.
La presentación va a ser enviada en formato PowerPoint y además les vamos a facilitar el enlace para el video. Siéntanse en toda la libertad de compartir los enlaces y el material con otros colegas que no lograron acompañarnos el día de hoy, y estaremos haciendo más de este tipo de actividades. Hemos visto en el chat las felicitaciones y los comentarios por la excelente exposición al doctor Luz, y también nos hacen preguntas de cuándo vamos a hacer un entrenamiento solo para el dengue en pediatría. Son cosas que podemos planificar para más adelante. Les deseo una feliz resto del día y éxitos en sus funciones. Muchas gracias a todos.